Hoy quiero compartirte una enseñanza de mi serie favorita, Los Años Maravillosos, en un capítulo llamado La Oficina de Papá, en la cual vemos a Kevin Arnold, un personaje que es un niño que está en la incertidumbre constante de por qué su papá cada vez que llega del trabajo está enojado, está frustrado, estresado y simplemente no quiere saber de nada, de nadie. Y es incluso aquí cuando Kevin reflexiona y dice: yo no entiendo por qué mi papá llega enojado, llega desquitándose conmigo, con mi hermano, con mi hermana, y no sé por qué se siente como se siente. En alguna ocasión, uno de sus amigos, yendo en el transporte de la escuela, les pregunta a él y a su hermano: oye, ¿y a qué se dedica tu papá? Pues es que está en una empresa que se llama Norcon. Ok, sí, pero ¿qué hace? Pues se dedica a negocios y así, pero Kevin no sabe realmente lo que hace su papá y empieza a generar una mayor duda, un mayor interés, y le pregunta a su papá: ¿qué es lo que haces en el trabajo en Norcon? Pues me encargo de hacer que las cosas funcionen. A Kevin no le termina de quedar claro. La mamá ve esta situación y le dice a su esposo: ya creo que él está interesado en ti. ¿Qué tiene de malo que tu hijo quiera conocer acerca de tu trabajo? El papá reflexiona, se acerca a la habitación de Kevin y le dice: ¿así que quieres saber un poco más de mi trabajo? Kevin, un poco indignado y decepcionado, le dice: pues sí, quisiera saber qué es lo que haces. Y le dice lo siguiente: bueno, ¿qué te parece si mañana no vas a la escuela y me visitas a mi trabajo y te llevo y así conoces todo lo que hago? Kevin acepta y se siente muy emocionado, inclusive se viste para la ocasión de traje y está más que listo para ir a trabajar con su papá y descubrir la gran verdad de por qué siempre llega enojado. ¿Qué pasa dentro de este episodio? Cuando va a la oficina, empieza a llegar y saluda a todos y les dice: él es mi hijo Kevin, te presento a la chica de recepción, te presento a mi asistente, te presento a tal persona. Kevin se siente muy feliz y orgulloso de su papá porque lo ve y dice: es impresionante cómo cambia mi papá en el trabajo, cómo hasta cierto punto el hombre que llega siempre a casa enojado no es el mismo que está aquí trabajando. Kevin se queda asombrado e impresionado por lo que es su papá en el trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Kevin se empieza a emocionar y en eso llega el jefe del papá de Kevin y le empieza a gritar y le dice: ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Jack? ¿Qué son estos reportes? Están mal las nóminas, están mal lo que tú hiciste. No, déjame te explico, pero no, todo está mal. Y el papá se empieza a enojar por cómo el jefe lo presiona. Kevin empieza a entender esto y también se siente muy molesto y entiende que es frustrante porque por más que le intentaban explicar al jefe, él no quería entender y él no quería ver las razones detrás de todas estas situaciones, y empieza a generarse un gran estrés dentro de este ambiente laboral porque llegan los asistentes del papá de Kevin y le empiezan a tratar de explicar, y él, ya enojado, se desquita con ellos y ellos se ponen más tensos. ¿Y qué es lo que pasa a lo largo de este episodio? Kevin también se siente así, frustrado, enojado, estresado, con demasiada ira por dentro. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a casa? Llega raspando la llanta del auto al conducir, al estacionarse, llega, azota la puerta y Kevin también. Y en ese instante Kevin empieza a entender un poco más a su papá. Y en la noche, cuando el papá está afuera viendo por el telescopio las estrellas, Kevin hace una hermosa reflexión y genera una lección de vida. Por primera vez entendí a mi papá, por primera vez supe de qué venía su dolor, de dónde provenía toda esa ira, pero por primera vez no me generó miedo y me pude acercar a él y le pude decir lo que sentía. Así que me acerqué y lo vi como un hombre que tiene malos momentos, un hombre que hasta cierto punto la pasa mal en el trabajo y que necesita su espacio. Nunca me di cuenta que ver las estrellas para mi papá era ese momento de despejarse, ese momento de relajarse. Y por primera vez entendí a mi papá. ¿Cuál es la enseñanza y la moraleja de este hermoso episodio de Los Años Maravillosos?
Muchas veces cuando somos hijos no entendemos las situaciones que hay detrás de nuestros padres. Creemos que solamente son personas que se enojan porque sí, o que se quejan, o que constantemente están ahí tratando de desquitarse con nosotros. Pero siempre hay un trasfondo, siempre hay una razón de por medio del por qué nos tratan como nos tratan. Así que por favor tratemos de ser empáticos, tratemos de ser solidarios y humanos, y entendamos que hay situaciones que no tienen que ver con nosotros, que muchas veces nos lo dicen o lo hacen enfrente de nosotros porque es la confianza y es el nivel de frustración que ya no puede ser canalizado y ya no puede ser dirigido a quien lo provocó, y tú no tienes la culpa, tampoco tu papá, y hay que entenderlo y hay que tratar de ayudarlo si es posible, así sea con lo mínimo, así sea con la obediencia, así sea con un pequeño favor, con lo que sea. No quiero decir con esto en ningún momento que tu padre es malo, que tú eres malo como hijo. Simplemente quiero que lleguemos al punto de entender que muchas veces los trabajos o las situaciones del exterior hacen que lleguen estos puntos donde se generan estas problemáticas en la familia. Así que por favor espero que esto te sirva para entender un poco más la relación que tienes con tu papá y cómo él de alguna manera llega de formas tan agresivas del trabajo que no tienen nada que ver contigo. Espero que esto te sirva para poder reflexionar un poco más allá de la relación que tienes con tu papá. Espero que este video te sea de utilidad. Yo soy Jordan Delgado, licenciado en psicología, cuento con más de 2 años de experiencia y recuerda, sé feliz, gracias por estar aquí y nos vemos en terapia.